el anuncio del aumento del valor en el precio de la gasolina súper, los conductores rechazan el alza, mientras los distribuidores de combustible esperan que se restituya el margen de utilidad de 13 a 18 centavos. Venezolanos protestaron en la frontera, solicitan a las autoridades ecuatorianas el libre tránsito por el país. Un videoaficionado captó cuando un delincuente aprovecha la luz roja del semáforo para asaltar a conductores en el sur de Guayaquil. Un trabajador de una empresa privada resultó herido tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba el mantenimiento en unos letreros. Por no tener título de cuarto nivel y por incumplir un artículo de la Ley de Ordenamiento Territorial, el Consejo de Participación Transitorio suspendió a Fernando Cordero. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Ya estamos listos para dar inicio con información. Un video aficionado captó el instante en el cual un individuo aprovecha la luz roja del semáforo para asaltar a conductores. Este hecho ocurrió en las calles Villavicencio y Cuenca. El asaltante sería conocido en la zona. Veamos. Un conductor que se encontraba cerca tomó su teléfono celular y empezó a grabar lo que estaba pasando. Quienes presenciaron el hecho aseguran que en ese vehículo iba una joven al volante. La imagen muestra al individuo abordarla con el arma de fuego en sus manos. Le grita en varias ocasiones que baje el vidrio para facilitar el robo, pero la conductora no obedece. El asaltante opta por salir de ese lugar. El hecho ocurrió en las calles de Villavicencio y Cuenca, centro de Guayaquil. Otro de los conductores que cruzaba por el sector se mostró indignado tras esta situación y aseguró que buscó la forma de ayudarla, aún con el temor de las represalias que pudo tomar en su contra. Que le pusieron las armas ahí a la pobre muchacha, le decía no tengo nada. No la asaltaban porque aquí se veía que estaban asaltando, porque yo les pitaba para que se muevan y se larguen. El testigo también refiere que aquella persona que se muestra en el video es conocida en el sector y que no sería la primera vez que ataca de esa forma. ¿De dónde? De este sector, Cara de Uña, alias Cara de Uña. Los cogen y a las 2 semanas ya están libres. Huancavilca y 6 de marzo, ahí me encañonaron. Al me portero sabía y antes por policía todo salió bien. Pero les digo, todo este sector abarca todo el sector. Abarca de Gómez Rendón hasta Manabí. En la zona aseguran que a pocos pasos había otro sujeto apoyando la acción delictiva. Tras el fracaso de alias Cara de Uña, ambos corrieron con dirección hacia el este de la ciudad. No hay mucha seguridad por aquí, pero lo violó. Se espera que el video sea prueba suficiente para que el implicado sea detenido y sancionado por el acto cometido en contra de la sociedad. Informó José Morales. Y en pocos segundos, 3 personas sustrajeron un teléfono celular en un local tras distraer a los encargados del sitio. El hecho fue grabado por cámaras de seguridad. En el video se divisan a 3 personas que ingresan a un local de venta de celulares. Poco a poco distraen a los encargados. Piden información sobre ciertos aparatos electrónicos. Sin embargo, póngale mucha atención al individuo de la gorra. Mientras una de las jóvenes que se encontraba sentada en el lugar, sigilosamente, pero de manera rápida, ingresa su mano hasta una de las vitrinas del local y en cuestión de segundos se sustrae uno de los teléfonos celulares. Nunca imaginaron que estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad del sitio. Ahora que la policía realiza las investigaciones respectivas, esperan dar con el paradero de estas 3 personas lo antes posible y recuperar lo perdido. Informó Julio César Saona. Y
dos sujetos que atemorizaban en varias horas de la ciudad de Cuenca fueron apresados en flagrancia cuando asaltaban a un menor de edad. Los aprehendidos se movilizaban en una moto para ejecutar sus fechorías. A este par de sujetos no solo les cayó el diablo, sino la policía, institución que estaba alerta a las denuncias ciudadanas en contra de estos dos apresados que desde hace varios días y semanas venían haciendo de las suyas en diferentes sectores de la capital Azuaya. Sí, estuvieron al borde de una motocicleta blanca, en el cual se movilizaban estos sujetos para poder escabullirse de las autoridades. En su consabida manera de actuar, la pareja sorprendió esta vez a un joven que usaba su celular en una vereda del sector de Totoracocha y con cuchillo en mano arrebataron el aparato y huyeron en la motocicleta como se ve en la cámara. Se llevaron un celular, le ha amedrentado con un cuchillo. Estos no contaron con la denuncia del joven, alerta que movió a miembros policiales que montaron un rápido operativo dando con los supuestos malhechores. Se pudo interceptar a dos individuos que se encontraban a bordo de una motocicleta blanca marca Falcon. Es así que se les interceptó mediante la ayuda de los compañeros yanquis. El joven y su familia se acercaron al lugar de detención reconociendo a sus agresores. Y efectivamente son ellos. Para denunciarlos. Vamos ahora a ver a la fiscalía a dar una versión. Se encontró un arma blanca, un teléfono iPhone. Asimismo, existe la denunciante. A estos dos apresados se les acabó la fiesta, misma que no terminará si los ciudadanos se acercan a presentar sus denuncias. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Un trabajador de una empresa privada resultó herido tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba el mantenimiento en unos letreros informativos viales instalados en una avenida del norte de Guayaquil. El hombre fue trasladado a una casa de salud. Ocurrió en la intersección de la avenida Juan Tancamarengo con la Agustín Freire. Un trabajador realizaba mantenimiento sobre esta estructura metálica, donde hay letreros de información vial, y de pronto recibió una descarga eléctrica. El pana estaba soldando esos tableros que están ahí, y le explotó eso arriba y se quemó todo esto. Y él se levantó y tuvo el contacto con la máscara o con la parte de la espalda. Y lo salvó fue el arnés que él tenía amarrado, porque quedó aturdido y no se logró caer, fue por eso. Haciendo trabajo de los avisos, creo que sí, es soldadura, algo así. Nosotros visualizamos eso, que al momento de se vio como una chispa y bueno, vimos el impacto lo que tuvo el individuo, pues. Yo lo vi que iba subiendo ahí, pero con el casco de la soldadura me creo que le tocó el cable y lo chipió, no, pero lo chipió adentro, no, adentro de la ¿cómo es? De las dos estructuras, ahí lo botó. Por el arnés que lo aguanta, el arnés que lo aguanta, si no lo botaba. Salió una chispa, ya cuando yo vine por acá ya estaba metido ahí en medio. Según testigos, el hombre habría hecho contacto con un cable de alta tensión, ya que justo a la altura a la que laboraba pasan algunas redes eléctricas. Una persona había sufrido una descarga eléctrica sobre una valla, procedimos a movilizar unidades de rescate, ambulancias y unidades de rescate aéreo. Compleja en cierto modo porque como ustedes verán ahí tenemos una línea de alta bien cerca a la valla de señalización vial. Un equipo de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos dio los primeros auxilios al trabajador de una empresa privada, contratista que se encargaba del mantenimiento de los letreros informativos de la ATM. Se tomó el acceso con el personal de rescate, aseguró la zona en la parte alta para que trabajara el paramédico de nosotros, subió el paramédico, lo valoró, nos manifestó que estaba con condiciones estables, por eso procedimos a bajarlo inmovilizarlo y bajarlo con el carro de rescate aéreo. El hombre fue rescatado y llevado a una casa de salud. Informó Roselena Vázquez. En Guayaquil, conductores mostraron su desacuerdo con el aumento del precio de la gasolina súper anunciado por el régimen. Por su parte, la Asociación de Distribuidores del Guayas anunció que el efecto también los alcanzaría a ellos, por lo que esperan que el decreto ejecutivo contemple la restitución de su margen de utilidad de 13 a 18 centavos. Recibimos un país quebrado económicamente. Antes de que el anuncio cale en los bolsillos, las filas de vehículos empezaron a crecer en las estaciones de servicio, como el malestar de quienes usan gasolina súper, y hasta estos días pagarán 2,26 por galón. A veces ando con $5, allá no me va a alcanzar los $5.
tengo que poner 6 o 7 dólares. Es bastante, no le digo, que para nuestra economía es harto. ¿Qué tal? Que la verdad que lo veo injusto, mi estimado amigo. El jefe de Estado difundió las medidas por la delicada situación de las arcas fiscales, dijo, pues los subsidios ascienden a 3.000 millones de dólares. Anunció así la actualización del precio de ese combustible en 2,98, que arguye solo es utilizado por vehículos de alta gama. Yo le pongo súper, no porque es de lujo, no es nada, sino por seguridad para mantener el vehículo. Porque más cuesta la arreglada. Una actualización que en otras palabras es la eliminación del subsidio y en la práctica un aumento al precio del galón en 83 centavos. En la Asociación de Distribuidores de Guayas ya hacen números. Estamos hablando que son 7.200 adicionales dólares que tendríamos que tener para poder comprar la misma cantidad, y no sabemos exactamente si vamos a ganar exactamente la misma cantidad de dinero. Lo dice porque tienen una aspiración en torno al alza de su margen de utilidad de 13 a 18 centavos. En los mercados, la ciudadanía sabe que el costo de la extra o el diésel no se tocará, pero afecten todo, porque para que los productos lleguen acá al mercado, pues... Porque siempre ha sido que sube la gasolina y suben los víveres. Al margen de los aludidos controles, los usuarios de Súper en un dilema existencial: mantener su auto o su bolsillo, informó Jorge Escobar. Para la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ajuste en el gasto corriente del régimen es una acción importante pero insuficiente, pues considera que aún deben ejecutarse las reformas para la flexibilización laboral. Por su parte, el analista económico Walter Spurrier expone su criterio respecto al tema. De 40 ministerios pasamos a 27. El gobierno quiere demostrar que en su ajuste es el primero en ajustarse el cinturón de las arcas. La supresión de ministerios e instituciones, así como la fusión de otras entidades, le dejarían 410 millones de dólares a su haber. Pero en la Cámara de Comercio creen que no se está abarcando todo. Tienes empresas que quieren contratar, tienes personas que quieren trabajar, pero hay una muralla china que divide a los unos de los otros. Esa muralla es la rigidez laboral. Necesitamos tener libertad para contratar, contratos por horas, contratos a plazo fijo. Se anunció además que la eliminación del subsidio a la gasolina súper permitiría disminuir el egreso en 100 millones. Sin embargo, el director de Análisis Semanal cree que frente a la compleja economía de la gente. Hace algunos años atrás, el presidente Correa dijo que ellos habían pensado en eliminar el subsidio a la súper y habían echado números y llegaron a la conclusión que con el desvío hacia las gasolinas más baratas, que tienen un subsidio sustancialmente mayor, iban a salir con saldo en contra. Lo que no se está haciendo es avanzar en competitividad nacional, es decir, impuestos que le encarecen la vida de la gente. Impuesto a la salida de divisas. Pero los 1.000 millones que obtendría el gobierno a través de su ajuste en el gasto público solo le incidiría para enfrentar el déficit fiscal, que según el Ministerio de Finanzas bordea los 800 millones de dólares. Otra urgencia es conseguir más financiamiento internacional a bajo costo y por ende a largo plazo para poder cubrir el servicio de la deuda externa, que asciende a 11.000 millones de dólares anuales. Una de las calificadoras de riesgo nos acaba de subir el riesgo país. Y luego hay acontecimientos en el mercado internacional. El avispero que ha movido el presidente Trump y la caída de la lira turca, etcétera. Y que si la mirada vuelve hacia el Fondo Monetario Internacional, no descarta que la mesa de diálogo sobre la focalización del subsidio sea la antesala de otro ajuste, informó Jorge Escobar. El alza del precio en la gasolina súper entrará en vigencia a partir de que se publique el decreto en el registro oficial, que podría ser máximo hasta este 23 de agosto. Mientras tanto, aún se desconoce cuánto será el incremento en la gasolina diésel industrial. 1.500 funcionarios serán desvinculados del sector público tras el anuncio de las medidas económicas que adoptará el gobierno nacional. Estos se sumarán a 42.000 que ya han sido separados hasta mayo pasado, producto de la eliminación y fusión de instituciones gubernamentales. Así lo dieron a conocer autoridades en una rueda de prensa. Ha sido básicamente un proceso de terminación de contratos
cumpliendo la ley. En las declaraciones quedó claro que el alza al precio de la gasolina super de $2.98 regirá a partir de la publicación del decreto en el registro oficial, que podría ser a más tardar este 23 de agosto. No obstante, lo que aún no está resuelto es el valor que se incrementará en la gasolina diésel industrial, otra de las medidas anunciadas. No hay un porcentaje definido, estamos trabajando en esos escenarios. Hasta la próxima semana nosotros ya tendremos claridad de las opciones y sobre todo de cómo mitigar el riesgo posible de una afectación a la competitividad. Se instalarán mesas de diálogo para analizar una posible focalización de otros subsidios. Que esperamos evidentemente que sea un diálogo de respeto, un diálogo con posiciones técnicas, un diálogo con discrepancias, como no puede ser de otra manera, un diálogo pero que nos permita converger en principios comunes que nos permitan tomar decisiones para focalizar de mejor manera. A decir de Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, las medidas que se tomarán le darán al país un ahorro de alrededor de $1.000 millones, pero no son suficientes para obtener financiamiento y por ello se tiene previsto un nuevo desembolso que llegaría desde el exterior. El Comité de Deuda se reúne esta semana, va a avalar operaciones por a una cifra cercana, algo superior a los $1.000 millones. Una buena parte de ello, el 50%, es con banca de inversión, cerca de $500 millones, y luego el resto está relacionado con el Metro de Quito y multilaterales, BID, Banco Mundial y CAF sobre estas operaciones que se van a hacer. En Quito informó Andrea Urbi. Un grupo de extranjeros que llegaron a la frontera norte realizaron una protesta pacífica en coordinación con la Defensoría del Pueblo. El objetivo era solicitar a las autoridades el libre tránsito por el país. Mientras tanto, en Tulcán, un aproximado de 200 venezolanos visitan diariamente el comedor solidario. Así amaneció el puente de Rumichaca, con poca afluencia de extranjeros en los dos puntos migratorios, después de que ayer cerca de 800 venezolanos salieron sin documentos hasta Perú. Aquellos que se quedaron o acabaron de llegar con carteles en mano piden a las autoridades ecuatorianas los dejen transitar de forma legal por el país. Recalcan que solo están de paso. Que nos respeten como seres humanos, pues, porque estamos emigrando no porque queremos, sino porque tenemos una necesidad muy grande que en Venezuela no hay nada. Sobre todo para los venezolanos que estamos saliendo, nos permitan llegar a los destinos que estamos buscando llegar para ayudar a nuestras familias. Y no habíamos tenido ningún problema sino aquí, porque en Colombia pasamos normal. La defensora del pueblo anunció que esta medida busca concienciar sobre los derechos que tienen los migrantes a la libre movilidad. Son cientos de casos los que han sido interpuestos ante esta dependencia en cuanto a la supuesta vulneración de sus derechos. Y hemos visto en estos días cómo las personas de nacionalidad venezolana se han visto afectadas porque en muchas ocasiones vienen sin recursos económicos en su país de origen y sobre todo por esta situación humanitaria. Sobre la carta que en días anteriores un grupo de extranjeros le entregó, anunció que fue enviada hasta las autoridades nacionales, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como del Interior, sin obtener hasta hoy respuesta alguna. Este documento ha sido enviado a nuestras autoridades en Quito a efecto de hacer llegar esta carta a las entidades que emiten política pública. Mientras esto ocurre en Rumichaca, en Tulcán cada día crece más el número de venezolanos que duermen en las calles y buscan de un plato de comida diariamente. Prueba de ello es que llegan hasta el comedor solidario de la parroquia Catedral, a donde acuden 200 extranjeros todos los días. Ahorita estamos más o menos más de 100 venezolanos ya fijos. Los otros 100 son los variables, ¿no? Los que los tenemos 1 o 2 días y vienen otros. Depende del día como esté, porque hay días que vienen y ellos van pasando, o hay otros también que sí se quedan. Aquí llegan desde distintos puntos de la ciudad, hombres, mujeres, niños. Unos se dedican a la venta de caramelos, otros buscan trabajo. Así pasan las horas en Tulcán y para ellos es un sitio bendecido en donde jamás les han negado un plato de comida. A mi esposa y a mí nos han tratado muy cordialmente desde que pasamos la frontera de Ecuador. Siempre ha sido, bueno, es como todo. Venimos de otro país, venimos de otra cultura, tenemos que adaptarnos. Es un regalo de Dios porque, bueno, nosotros estamos necesitados y hemos luchado mucho para llegar acá y, bueno, damos gracias a todas estas personas que nos están ayudando. Imagínense, venimos de un país donde se nos está cayendo prácticamente. Yo tengo mis 3 hijos que nos han acogido de una manera increíble, que, bueno, Dios los bendiga y de verdad que se los agradecemos con el alma. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez.
La audiencia que preveía revisar las medidas cautelares contra la exigencia de pasaporte para el ingreso de venezolanos a Ecuador quedó fijada para el 24 de agosto, como estaba prevista en un principio. La Defensoría del Pueblo lamentó este hecho. No duró más de una hora y ahí, con la sala llena, la jueza Judith Naranjo dispuso que se deje insubsistente la providencia que fijaba la fecha de la audiencia para este 22 de agosto. En la misma se iba a tratar la solicitud de medidas cautelares contra la exigencia de pasaporte como único documento válido para el ingreso de venezolanos al territorio nacional. Gina Benavides, defensora del pueblo, lamentó esta acción. Esto nos ponga a pensar en el sentido de las garantías constitucionales. A veces esto nos deja un mal sabor, porque tenemos una constitución muy garantista, pero el rato en que queremos activarla no funciona. Vemos esta decisión como lamentable porque esto lo que genera es que se siga extendiendo el problema y que definitivamente se sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos venezolanos que están en condición de movilidad humana, que en este momento están en la frontera, que son víctimas de la trata de personas, del coyoterismo. La audiencia en un principio se había determinado que sería el viernes 24 de agosto. No obstante, tras una solicitud de parte de la Defensoría del Pueblo y otras instancias, se fijó la misma para este miércoles. El viceministro del Interior, Diego Tipán, señaló que haberlos llamado antes representaba un irrespeto a su legítima defensa. De esta manera el Estado ecuatoriano garantiza una debida defensa y de esta manera los ministerios que tomamos esta decisión en base a la política pública a fin de poder promover una migración segura, una migración ordenada y prevenir una migración riesgosa se mantenga. A decir de Benavides, prolongar más la audiencia representa seguir vulnerando los derechos de los ciudadanos venezolanos que quieren ingresar al Ecuador. Tenemos a mujeres embarazadas que llegaron con su cédula de identidad, documento que está balizado por su país y llegan a punto de frontera y no pueden pasar. Entonces, esperamos a la audiencia del día viernes, pero yo lo que lamento es porque en el camino se están quedando muchas personas y luego va a haber problemas porque las personas se quedan justamente en situación de irregularidad. La irregularidad no la han provocado ellos tienen documento de identidad. En Quito informó Andrea Urbe. Amigos televidentes, es momento de una pausa, pero al regresar las noticias del espectáculo con Yesli Bustamante. Yesli, buenas noches. Ana, ¿qué tal? Amigos, buenas noches. Hoy en Primera Fila les contamos todos los detalles del concierto cristiano más esperado en el país. Ya les contamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La 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 la. Otro tema, les informamos que por no tener título de cuarto nivel y por incumplir un artículo de la Ley de Ordenamiento Territorial, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio suspendió en funciones a Fernando Cordero, que ejercía como titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Dos incumplimientos encontrados en el informe de evaluación elaborado por investigadores fueron suficientes para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resuelva cesar de sus funciones a Fernando Cordero de la titularidad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Con 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. La primera observación sería que Cordero no contaría con título de cuarto nivel reconocido por la Ley Orgánica de Educación Superior. El funcionario tendría una maestría del Instituto de Estudios Bursátiles adscritos a la Universidad Complutense de Madrid, pero para el Consejo Transitorio, este no contaría con el requisito legal, ya que ese título es propio de ese instituto. CENESID certificó que el mencionado título corresponde a un título propio, no constituye título académico de cuarto nivel. El segundo señalamiento tendría que ver con conflictos de intereses. En este punto se dio a conocer que uno de los hijos de Cordero era gerente de una empresa inmobiliaria hasta mayo del 2017, cuando fue postulado en la terna de designación y era, por tanto, una prohibición establecida en la Ley de Ordenamiento Territorial. El señor Juan Fernando Cordero Carvalho. La Lotus estipula que los candidatos a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial no pueden tener vínculos familiares con personas que gerencien empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la gestión, construcción y promoción del sector inmobiliario. Y además, actualmente es accionista y desde el 2 de julio del 2015 es presidente de la empresa Proyectar Construcciones y Proyectos Procar,
CIA Limitada. Adicionalmente, los señores Carlos Joaquín Cordero Carvalho y José Esteban Cordero Carvalho, también hijos de Fernando Cordero, así como su cónyuge Nelly Carvalho, son socios accionistas de la mencionada empresa. Fernando Cordero podrá presentar un recurso de revisión en un plazo de 3 días, informó Patricia Aldaz. Al volver del corte, conozca la nueva modalidad de robo en motocicleta. Amigos, ya estamos de regreso para contarles que en la autopista Narcisa de Jesús ya no roban 2 hombres en una motocicleta en horas de la noche. Ahora la modalidad es un hombre y una mujer que se movilizan en este tipo de vehículos. En el último de los casos, un ciudadano fue despojado de su teléfono celular cuando esperaba un bus. Los antisociales fueron capturados. Es la más transitada del norte de Guayaquil, que en las noches se ha convertido en una zona de peligro. Los robos a peatones se han vuelto rutinarios, pero ahora no son perpetrados por 2 hombres en una motocicleta, sino de un hombre y una mujer, como le pasó a este joven universitario. Se me acercaron con un cuchillo y me dijeron que le dé el favor de que no gritar y todo, y que le dé mi teléfono, y yo solamente le di mi teléfono porque estaban hasta esperándole a una chica en moto, y que la chica iba manejando la moto y el chico se bajó de la moto a intimidarme con el arma, esperando la parada del bus para allá irme a mi casa. La conductora avanzó en una persecución hasta la ciudadela Guayacanes, donde los capturaron con el arma blanca y los sustraído, en un nuevo caso y ahora con una novedosa modalidad para delinquir, ella al volante y él llevándose lo que más puede. Prácticamente ya no es el primer caso que tenemos casi por el sector. La otra vez tuvimos un caso parecido en lo que es en Sauces 4, donde conducía ahí era el hombre y la mujer era que andaba atrás, y posterior también se les hizo la captura. Los habitantes de la cooperativa Juan Pablo II y el sector del Limonal aseguran que estas historias las han escuchado en cada barrio, en cada vecino, por lo que piden más patrullajes en las horas nocturnas. Aseguran que los antisociales los sorprenden cuando se bajan o están esperando alguna unidad de transporte. Por ejemplo, aquí roban, ellos se suben porque andan en moto o en carro. Se suben a la moto y se pierden y los policías no pueden hacer nada. Mi hermana es un ejemplo que ella viene en la metrovía de noche y le toca a veces cruzar el puente o cruzar las calles, y intentaron arrancharle el teléfono y venía en una moto, pero mi hermana a lo que se hizo para atrás ya no le lograron arrancharle el celular y siguieron de largo. Mientras que ellos ahora estarán en la cárcel, la víctima los identificó y ahora son procesados por el delito de robo agravado, informó Charlie Pisa. La policía antinarcóticos desarticuló una organización dedicada al tráfico de drogas a escala internacional durante el operativo Impacto 310, ejecutado en las provincias de Carchi y Pichincha. 6 personas fueron detenidas. Serían los que faltaban por caer de la organización narcodelictiva que utilizaba territorio ecuatoriano para copiar droga. Tenía que salir a mercados internacionales. Los seguimientos permitieron identificar una finca ubicada en el sector de Ayuriquín, que era utilizada para almacenar la cocaína que llegaba de Colombia. Dedicada al acopio, al transporte, al encaletamiento de drogas. Para tapar la supuesta acción ilegal a la que se dedicaban, acondicionaron una especie de aserradero. En esta fachada los vehículos que ingresaban y salían siempre cargaban madera. Pero algo falló, alguien nos delató y el verdadero trabajo al que se dedicaban quedó al descubierto. La Policía Nacional continúa realizando el mayor de los esfuerzos para combatir a estas organizaciones delictivas. Cuando ingresaron los agentes de antinarcóticos en la finca, encontraron a 3 colombianos, 2 hombres y una mujer. Los primeros aparentemente se encargaban de guardar la droga en tanques de plásticos que estaban enterrados. Esta operación es el resultado, el producto de esta investigación. Se dieron 2 operaciones adicionales. Para continuar con la ruta a la costa, los paquetes eran camuflados en tablones de madera. Las evidencias estaban a la vista. En la finca decomisaron 590 kilos de clorhidrato de cocaína. Simultáneamente, el operativo se desarrollaba en la provincia del Carchi, donde capturaron a 3 ecuatorianos. Uno de ellos sería el líder de la organización. Y encaletarla en unos maderos.
Posterior a esto tendría como destino posiblemente los Estados Unidos o Europa. En un operativo realizado en Guayaquil semanas atrás, parte de la organización fue detenida, allanaron 6 inmuebles, toda la acción policial dejó 14 detenidos y la incautación de 1,5 toneladas de droga. En Quito informó Iván Casamen. El político Fernando Balda, ante el desistimiento de la demanda de recusación interpuesta por la defensa del expresidente Rafael Correa hacia la jueza Daniela Camacho, manifestó que con aquello se demuestra que la representación jurídica del exmandatario buscaba dilatar el proceso. Por lo pronto se conoce que la audiencia preparatoria de juicio en este proceso será el próximo 18 de septiembre.